no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vean, ¿quiénes adorarán al anticristo? Aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, los que sí estaban escritos, los creyentes verdaderos, los escogidos, los predestinados, no adorarán al anticristo. Y comparen esto con lo que dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, vean, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vean, ¿quiénes adorarán a la bestia? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, desde antes de que Dios nos creara, ya tenía la lista de quiénes serían los escogidos y quiénes no. Vean otro texto en Apocalipsis 21. Aquí habla de la ciudad santa, ¿no? De la ciudad, de la Jerusalén celestial. Dice 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, sucia, o que hace abominación y mentira, sino quienes, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ni uno más, ni uno menos. Ese libro no se va escribiendo conforme una persona cree. Ah, sí, ya creyó, pues le voy a escribir aquí su nombre. No, esos nombres ya estaban escritos desde antes. Dicen algunos, bueno, pero si los escogidos, ya sabía Dios quiénes eran y ya tenía sus nombres, entonces si yo no soy predestinado para ser salvo, si yo no soy escogido, entonces ¿de qué sirve que yo busque la salvación? ¿Qué les contestaremos a esas preguntas? Debemos decirles, mira, tú no sabes si eres predestinado, tú no sabes si eres escogido, nosotros tampoco lo sabemos. Tu obligación es buscar la salvación. Y él podría decir, bueno, pero ¿de qué sirve que yo me esfuerce por buscar mi salvación? Si no soy escogido, pues no voy a ser salvo de todas maneras. La obligación de buscar la salvación aplica a todos, porque no hay nada que sea más importante. Si tú te esfuerzas por hacer dinero, por ahorrar, por trabajar, ¿no te vas a esforzar por lo más importante? Hay un libro donde están escritos los libros, pero a ese libro no tenemos acceso. ¿Acaso nos gustaría que Dios nos hubiera revelado los nombres de esos libros para ir a predicarles a esas personas? Dicen algunos que esta doctrina de la predestinación quita todos los esfuerzos, quita todos los motivos para el esfuerzo humano. Si no soy predestinado para ser salvo, pues entonces mis esfuerzos de nada sirven. Mis ofrendas de nada sirven, mis diezmos de nada sirven, mis oraciones de nada sirven, mis lecturas tampoco. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Los arminianos argumentan, si somos salvos por la gracia y no por nuestras buenas obras, entonces ¿de qué sirve que yo haga buenas obras? De nada sirve que me porte bien, de nada sirve que me esfuerce por poner mi parte, si no estoy seguro de que Dios vaya a poner la suya. Pero debemos decirles a esas personas que si Dios predestina a unos para ser salvos, también predestinó los medios para que lo fueran. Acuérdense de esta ilustración. Si una persona quiere cosechar, primero tiene que sembrar. ¿Esperas cosechar si no siembras? El hecho de que una persona siembre no garantiza que vaya a sembrar, porque el éxito depende de que llueva. La lluvia no está en tu control, bajo tu control. Tu deber es sembrar. Pero sería necia una persona que dijera, si no estoy seguro que voy a cosechar, entonces no voy a sembrar. No, tu deber es sembrar. Tú trabaja, Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer.
Un agricultor podría decir, yo sembraría si estuviera seguro que cosecharía. No, pues ese es un agricultor necio. Cristo dice que si tú vienes a Cristo, Él no te va a rechazar. El asunto es que tú vengas. Normalmente cuando un hombre siembra, cosecha. Digo normalmente porque pues de repente no llueve, pues ya ni modo. Pero ¿qué diríamos de una persona que espera sembrar, que espera cosechar sin haber sembrado? Pues diríamos que esa persona está mal de la cabeza. Una persona podría decir, oye Dios, si tú quieres salvarme, pues aquí estoy. Pues si no me salvas, pues es que tú no has querido. Aquí estoy yo dispuesto a que tú me salves. Dios ha provisto medios para que las personas sean salvas. Si ustedes hacen uso diligente de esos medios, ustedes van a ser salvos. No les quepa ninguna duda. Por ejemplo, un ejemplo de esto está en el Salmo 145. Vean. Dice el versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero vean lo que agrega, a todos los que le invocan de veras. Ahora, ¿qué quiere decir invocan? Vean, invocan no es lo mismo que oran. Invocar no es lo mismo que orar. Invocar quiere decir reconocer la grandeza de Dios, reconocer que tiene autoridad sobre nosotros, y que Él puede escucharnos si quiere y si no quiere no nos escucha. Eso es invocarle. Entonces, si tú le reconoces como la clase de Dios que Él es, que es un Dios muy grande y que no está obligado a contestarte, pero tú de veras clamas buscando esto, Él te va a dar lo que le pidas. Y lo confirman en el siguiente versículo. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Qué cosa es clamar? Es decir, Señor, sálvame. Si no me salvas, no puedo ser salvo. Pero una persona que no ve el peligro en que se encuentra, ¿cómo clamará pidiendo salvación? Una persona orgullosa, ¿cómo clamará pidiendo misericordia? No cree necesitarla. Esta clase de versículos deben de estimularnos a poner, digamos, nuestra parte, que no es porque pongamos nuestra parte que vamos a ser salvos. Toda la salvación, como yo les decía a los hermanos de San Mateo hace rato, proviene de Dios, todo desde el principio hasta el fin. Pero si tú no quieres ser salvo, si tú no buscas la salvación, ¿cómo la vas a encontrar? Vuelvan a su texto en Efesios. Efesios capítulo 1, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué fuimos predestinados y adoptados? Porque Él quiso. Aquí dice, según el puro afecto de su voluntad. La versión antigua dice, según el designio de su voluntad. O sea que su voluntad quiso que fuéramos predestinados. Si Dios quiere salvar a una persona, nomás es que quiera y ya está hecho. Él diseñó la forma. Él hizo que las cosas fueran de acuerdo a que su diseño previamente establecido se fuera a cumplir. Yo les decía hace 8 días, si Dios quiere salvar a una persona, hará que alguien le regale una Biblia, hará que alguien que lo invite a venir al culto, hará que alguien esté orando por él, lo invitará a venir. O sea, Dios va moviendo todos los hilos para que los escogidos lleguen a ser salvos. Y noten ustedes que esto que dice aquí al final del versículo 5 lo está diciendo en el contexto de la predestinación. O sea que Dios se está comprometiendo a hacer todo lo necesario para que los escogidos sean salvos. Entonces vean,
Si un hombre tiene una voluntad obstinada, una voluntad contraria a la voluntad de Dios, pero Dios quiere salvarlo, ¿no puede hacer Dios que su voluntad prevalezca por encima de la voluntad de esa persona? Para los arminianos su Dios se llama libre albedrío. Dicen, no, yo tengo mi voluntad y Dios no me va a salvar si yo no quiero. Sí, Dios no te va a salvar si tú no quieres, pero si ahorita no quieres, Dios puede hacer mañana que quieras. Dios comete un error si impone su voluntad por encima de la nuestra. Dicen los partidarios del libre albedrío que Dios no puede violar nuestro libre albedrío, que tiene que respetar nuestro libre albedrío. Si Dios fuera a respetar nuestro libre albedrío, nadie sería salvo. No, pero Dios se compromete a hacer que su voluntad esté por encima de la nuestra. Entonces, si nosotros hacemos un uso diligente de los medios que Él ha establecido para que seamos salvos, podemos estar seguros de que seremos salvos. Yo les conté hace algún tiempo, hace algunos años, yo nací en un ranchito ahí por Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde todo el mundo es católico, bien fanático. Un día mi papá, estaba recién casado, se subió a un árbol, no sé qué andaba haciendo ahí arriba, y se cayó del árbol, y al caer se enterró una de esas jaras que crecen en las plantas, a las orillas de los árboles, se le enterró en un pie. Y sea por mala higiene o por que no se atendió bien, no sé qué pasó, se le infectó tan feo su pie que necesitó atención médica, que por allá no le podían dar. Entonces él se vio obligado a venir a México, constantemente tenía que venir. Entonces él dijo, bueno, pues si tengo que ir cada rato a México, pues mejor me llevo a toda mi familia a México y pues por allá a ver de qué trabajo. Y se vino a México. Pues gracias a que me sacó de allá del rancho, yo conocí la palabra de Dios acá. Vean, mi papá no se subió al árbol por casualidad, no se cayó por casualidad, no se traspasó el pie con aquella jara por casualidad, ni se vino a México por casualidad. Todo estaba planeado por Dios, es increíble. Si no hubiera habido aquellas jaras bajo el árbol, ¿qué hubiera pasado? Pues no hubiera topado más que se hubiera roto un pie y no hubiera pasado gran cosa por eso. Dios obligó a mi papá a que se subiera al árbol. Dios lo hizo torpe para que se cayera del árbol. No, él cometió un error, pero todo estaba dirigido por Dios, es increíble. Si Dios predestinó que una persona fuera salva, predestinó todo lo relacionado para que esa persona lo fuera. Hay personas que si las invitamos a venir al culto, no quieren venir. No se desaniman con esas personas, vuélvanlas a invitar. ¿Saben por qué? Porque ellos pueden decir, bueno, pues esta persona me invitó amablemente, hice mal en no haber aceptado. La próxima vez que lo invitan, entonces sí van a aceptar. ¿Sí? Pero si ustedes dicen, no, ya no lo vuelvo a invitar, no, ustedes insístanle. Dicen algunos que esta doctrina quita nuestros motivos para esforzarnos, pero no saben lo que dice. Por ejemplo, si alguno dijera, si Dios predestinó que yo muera joven, de nada sirve que yo me cuide. No, pues entonces voy a comer de todo, no voy a hacer ejercicio. ¿Para qué me cuido? Pues si Dios predestinó que muriera joven. No digas eso, tú cuídate. Y si mueres joven, pues ya ni modo, pues eso Dios lo va a decidir. Pero nuestra responsabilidad es cuidarnos, ¿sí o no? Un enfermo pudiera llegar a pensar, si Dios ha predestinado que muera de esta enfermedad, pues de nada sirve que tome el medicamento, pues mejor no me lo tomo. No, tú tómatelo. Uno también podría decir, si Dios ha predestinado que yo sea rico, voy a ser rico, sea que trabaje o que no. Hay personas que se han hecho ricas sin trabajar. No miento, sin estudiar. Hay personas ignorantes, analfabetas, que llegan a ser ricas. Pero nadie se hace rico sin trabajar. Nadie. Si quieres hacerte dinero, tienes que trabajar. El hecho de que trabajes no garantiza que te vayas a ser rico. Pero no quieres ser rico, no quieres trabajar, no, pues olvídate, nunca va a ser así.
Una persona que no hace caso de la Biblia, que ahí la tiene arrumbada y llena de polvo, ¿va a ser salva? ¿Cómo? Una persona que sabe que tiene que venir al culto y no quiere venir, viene a un culto y deja de venir, ¿va a ser salva? Pues no. ¿Cómo? Dios no te va a dar la salvación a fuerza. Estás demostrándole con tus hechos que no quieres la salvación, pues Dios no te va a obligar. Una persona que no ha sido salva, debemos entender que no ha sido salva porque no ha querido. No debe de decir, ay, es que Dios no ha querido salvarme. No le eches la culpa a Dios. Tú realmente has buscado la salvación. Está escrito, esforzados a entrar por la puerta estrecha. ¿Te has esforzado? No, pues ahí está. ¿Cómo quieres ser salvo? Si no has cosechado, es porque no has sembrado. Cristo le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Qué hubiera sucedido si el paralítico le hubiera dicho, ay Señor, ¿te burlas de mí? Yo nunca he andado. ¿Cómo me pides que me levante si estoy paralítico? No, él no contestó de esa manera. Él confió en Cristo. Él dice, caray, ¿quién es el que me está diciéndome que me levante? Entonces, en señal de obediencia, hizo el esfuerzo por levantarse, pero Dios bendijo eso. En ese momento Dios estaba obrando en él. Ahora, después de que ya estaba sano el paralítico, dijo, ay, yo sané gracias a que me levanté. No. Cristo lo capacitó para que se levantara. En ese momento, cuando le dijo, levántate y anda, en ese momento le dio las fuerzas a sus huesos, a sus nervios, a sus tendones, y él se levantó. Pero él se levantó. No gracias a que se levantó pudo andar. Cristo hizo que se levantara. Pero él se levantó. Y no hay una contradicción aquí. Si él hubiera dicho, no, Señor, no me digas eso, yo no me puedo levantar, hubiera muerto paralítico. Hay personas que tratan de dejar el pecado para que Dios los acepte. No. Si tú estás tratando de dejar el pecado para que Dios te acepte, Dios nunca te aceptará. Si tú puedes dejar tu pecado, pues inténtalo. Si tú puedes solo, pues inténtalo. ¿Puedes? Ya lo intentaste, años tienes intentándolo y no puedes dejar tu pecado. ¿Cuándo te vas a dar por vencido? Los que tratan de dejar su pecado para que Dios los acepte son los paralíticos que quieren caminar para merecer caminar, para merecer ser sanados. Eso es absurdo. Cristo llama a pecadores muertos a venir a Él. Oye, Señor, ¿y cómo les dices que vengan a ti si están muertos? Pero Cristo les dice, si tú vienes a mí, yo te doy la vida. Y dice el otro, pero ¿cómo voy a ti si estoy muerto? Ahí está la soberanía de Dios y ahí está la responsabilidad humana. Tú tienes la obligación de ir. El pecador eres tú, el que necesita la gracia eres tú. Pero para que tú vayas a Cristo, tienes que reconocer que estás muerto. Tienes que reconocer que estás mal de los pies a la cabeza. De otra manera, no buscarás de todo corazón a Dios. Una persona que no cree ser pecadora en el fondo de su corazón, no clamará pidiendo la salvación y la misericordia. Cristo dijo que debíamos esforzarnos por entrar en la puerta estrecha, pero no son nuestros esfuerzos los que nos hacen entrar por la puerta estrecha. Pero nuestro deber es esforzarnos de todas maneras. Y cuando tú hayas entrado por la puerta estrecha, entonces vas a entender que no fueron tus esfuerzos los que te hicieron entrar, sino que fue Dios que te capacitó para que entraras. Nosotros le predicamos el Evangelio a la gente, ¿y qué les decimos? Si tú reconoces tu pecado, si tú te arrepientes y confías en Cristo, tú serás salvo. Ahora, si le decimos eso a la gente, ¿estamos inventando? ¿Estamos mintiendo? No, está escrito. Hay montones de textos. Nosotros le decimos a la gente, tú eres una persona libre. Tú puedes venir al culto. Tú puedes leer la Biblia, tómala. De ti depende tomarla. De ti depende venir al culto. Pero no depende tu salvación de que leas la Biblia o de que vengas al culto. No, eso ya son dos cosas muy diferentes.
Si uno nos contestara, bueno, si tú me aseguras que leyendo la Biblia, si tú me aseguras que yendo a tu iglesia voy a ser salvo, entonces voy. No, yo no te lo puedo asegurar. Yo te aseguro que si tú buscas a Dios de todo corazón lo encuentras, pero hazlo. Entonces, desde el punto de vista de Dios, nuestra salvación está en las manos de Dios. Pero desde el punto de vista humano, nuestra salvación está en nuestras manos. Entonces, no te fijes tú en lo que Dios va a hacer. Tú fíjate en lo que tú tienes que hacer. El destino de los pecadores no está en sus manos, porque si estuviera en sus manos, ellos nunca serían salvos. El destino de los pecadores no está en nuestras manos, tampoco. Nosotros debemos evangelizarles, tampoco está en nuestras manos. El destino de ellos está en las manos de Dios. Él puede salvar al peor de los pecadores. Cuando le decimos a un pecador que venga a Cristo y que se arrepienta, es como decirle a un paralítico que se levante y ande, es lo mismo. Nosotros creemos en un Dios que hace saltar a los paralíticos y creemos en un Dios que puede resucitar a los muertos. Los arminianos, los que creen en la salvación por obras, ellos creen que son salvos porque ellos lo decidieron. Gracias a que mis papás me invitaban al culto, yo soy salvo. Gracias a que yo acepté a Cristo en mi corazón, es que yo soy salvo. Le pregunta, creo MacArthur o Vinicius, ya no me acuerdo, le pregunta a una persona, a un arminiano, le dice, oye, ¿tú crees que eres salvo? Dice, sí, dice, creo que lo soy. Dice, ¿y por qué crees que lo eres? A ver, dime, si tú crees que eres salvo, ¿gracias a qué? ¿O gracias a quién eres salvo? No, dice, pues es que me hablaron, es que yo empecé a asistir, es que yo escuché, etcétera. Entonces, dime tú, ¿la salvación de quién depende? ¿Depende de lo que tú hiciste o depende de lo que Dios hizo? Pero el arminiano no quería dar su brazo a torcer, o sea, la persona lo estaba queriendo meter en un problema, pero él no quería dar su brazo a torcer. Pero ya lo acorraló el predicador y tuvo que decir, bueno, sí, tengo que decirlo. Yo soy cristiano porque yo quise creer y el otro no quiso. A otros se les habló, no quisieron creer. Yo quise creer, por eso yo soy salvo. Entonces los arminianos en el fondo creen que son salvos porque ellos decidieron creer. Es la idea necia que tiene Chuy Olivares. Chuy Olivares cree que somos salvos por la gracia, que Dios pone su gracia, pero que nosotros somos salvos por nuestra fe. Entonces, Él me da su gracia, yo coopero con mi fe y ya somos salvos. No. Tanto la gracia como la fe, las dos cosas son dadas por Dios. Nada hice yo para ser salvo, todo lo hizo Él. Todo el paquete proviene de Dios. El fariseo daba gracias a Dios, dice, porque yo no soy como los demás. Pero un arminiano, ¿puede darle gracias a Dios realmente? ¿Puede? ¿De qué le da gracias? Si ellos creen que la salvación depende de ellos o dependió de ellos, entonces ¿de qué le dan gracias a Dios? Ay, Señor, gracias porque yo me esforcé. Gracias porque yo le eché ganas y es por eso que yo soy salvo. Los demás son unos necios, no le echan ganas, no merecen la salvación, pero yo sí. Nosotros creemos que somos salvos porque Dios lo decidió desde antes que naciéramos. Él tomó la decisión, no nosotros. Si Dios no hubiera querido salvarnos, nunca jamás hubiéramos sido salvos. Imagínense que Lázaro, ya después que resucitó, le hubiera dicho a sus vecinos, yo resucité porque quise resucitar. No, pues eso sería absurdo. Estaba muerto, ¿cómo un muerto va a querer resucitar? Nosotros creemos que Dios decretó cada detalle de nuestras vidas. ¿No sabe Dios lo que va a hacer de nosotros el día de mañana? ¿No sabe Dios lo que va a hacer de nuestros hijos el día de mañana? Él todo lo sabe. Ahora, si Dios sabe que uno de nuestros hijos no va a ser salvo, supongamos que así fuera. Si Dios sabe que uno de nuestros hijos no va a ser salvo, ¿no sabía Dios desde antes que no iba a ser salvo?
Se lo sabía desde antes. Entonces, ¿por qué Dios pone en nuestros corazones que oremos por ellos y lágrimas en nuestros ojos por nuestros hijos que no son salvos? Si no quiere salvarlos, ¿por qué nos hace clamar por ellos? El hecho de que oremos por nuestros hijos y que lloremos por ellos, eso no garantiza que vayan a ser salvos. Señor, tú tienes que salvar a mi hijo. He derramado litros de lágrimas por mi hijo. No, si Dios no quiere salvarlo, no lo va a salvar. Si Él decretó que nuestros hijos no fueran salvos, y lo decretó desde antes de la fundación del mundo, nuestros hijos no van a ser salvos. Pero si lloramos por ellos, nada perdemos. Nuestras lágrimas no limpian a nuestros hijos, pero nosotros sí. Nada perdemos con llorar por nuestros hijos. Todas las cosas que acontecen en el mundo acontecen porque Dios las decretó. Nuestro deber es ser obedientes. Nuestro deber es ser diligentes. Debemos cumplir con nuestro deber, como si todo dependiera de nosotros. Debemos orar como si todo dependiera de Dios. Y debemos evangelizar como si todo dependiera de nosotros. No vamos a decir, Señor, pero si tú salvas a los que quieres, pues de nada sirve que yo evangelice. No, nuestro deber es evangelizar. Si Dios quiere, salva, y si no, no. Pero si cumplimos con nuestro deber, bueno, pues ya cumplimos con él. Vean Eclesiastés, capítulo 11. Vean lo que dice 11.1. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Evangeliza, eso es lo que quiere decir. Es el pan de vida. Háblales de Cristo. Echa tu pan sobre las aguas. Las aguas es un tipo de las gentes, de las muchedumbres. Háblale a la gente, dice. Porque después de muchos días lo hallarás. O sea, evangeliza. Después de muchos días la gente se va a convertir. Tú evangeliza. Y sigue hablando del mismo tema. Y vean el 6. Por la mañana siembra tu semilla. Sigue hablando del evangelismo. Por la mañana siembra tu semilla para que podamos cosechar, ¿no? Y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, evangeliza en la mañana y evangeliza en la tarde también. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello. O sea, tú sabes quiénes son los escogidos. Tú evangeliza, cualquiera puede ser ya escogido. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Tú no sabes si lo mejor es dar un folleto, un disco, una Biblia. Tú evangeliza y haz lo posible y Dios se encargará de salvar a los que tenga que salvar. ¿Vamos a evangelizar solamente que Dios nos asegurara que tendremos éxito? No. Podemos evangelizar durante un mes diariamente y que no se salve ninguno. Pero nuestro deber es evangelizar. La cantidad de los que han de ser salvos está en las manos de Dios. Dios puede salvar uno. Puede salvar 2, puede salvar 10, 100, Él sabrá. Lo que va a suceder mañana, no sabemos lo que será. Pero el hecho de no saber lo que va a ocurrir mañana, eso no debe de disuadirnos para esforzarnos. Déjenme darles una cita que dijo Lutero hace unos 500 años. Dice: todas las cosas futuras están fuera del alcance de nuestro conocimiento, aunque el cumplimiento de todas las cosas es absolutamente seguro. La absoluta certeza de los eventos futuros infunde temor en nosotros para que no presumamos o vayamos a sentirnos demasiado confiados, mientras que la incertidumbre produce en nosotros una confianza para que no nos hundamos en la desesperanza. Vean, debemos sembrar. Y Dios hará que cosechemos cuando Él quiera, y si quiere, y como quiera. Él sabrá. Alabaremos a Dios por lo que venga. En una ocasión le preguntaron a Carlos Koch, el famoso teólogo, le dijeron, estaba hablando sobre la predestinación y se le acerca una mujer y le dice: ¿así que usted cree, señor Koch, que lo que ha de ser será? ¿Y qué creen que contestó? Pues sí, señora. ¿Quisiera usted que yo crea que lo que ha de ser no será? No, pues lo que ha de ser será.
Acusaron a un hombre en Escocia de asesinato. Lo agarró el juez, había pruebas, lo iban a colgar. ¿Y qué creen que dijo? Le dijo al juez: señor, usted no me puede mandar a la horca. Yo estaba predestinado, dice, para matar a esa persona. Dice, desde antes ya estaba escrito que yo iba a matar a esa persona. ¿Y saben qué contestó el juez? Sí, yo estaba predestinado para mandarle a usted a la horca. ¿Cómo ven? Porque puede pensar una persona, si está predestinado por Dios que yo sea salvo, que yo me arrepienta de mis pecados, pues Dios hará que yo me arrepienta. ¿Para qué me preocupo? Pues Dios va a hacer que yo me arrepienta. Es posible, déjenme decirles, que aquí hay algunos que estén esperando que Dios haga algo para salvarlos. No esperes que Dios haga algo. Tú debes hacer algo. Y hay otros que van al otro extremo, a lo mejor, que digan: tengo que hacer algo para que Dios me salve. Tengo que dar ofrendas, tengo que dar diezmos, tengo que hacer esto y aquello. Tú tienes que esperar en Dios para que te salve. Lo que tú hagas, nada de lo que tú hagas te va a salvar. Les platiqué de Jerry Bridges, cómo le dijo a aquel hombre: oiga, ¿y usted por qué da su diezmo? Y le contestó: es que yo siento que si no doy mi diezmo, entonces me voy a sentir mal. ¿Y qué le dijo Bridges? No, pues entonces mejor no des tu diezmo. Si tú das tu diezmo para no sentirte mal, mejor no des nada. Si tú oras para no sentirte mal, mejor no ores. Si tú lees la Biblia para no sentirte culpable, mejor no la leas. Las motivaciones que Dios acepta es cuando hacemos las cosas porque lo amamos. ¿Por qué oramos? Porque lo amamos. Porque lo necesitamos. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Un hombre esclavizado por un pecado puede decir: tengo que vencer este pecado que me domina para que Dios me acepte. No. Aunque dejaras tú, si pudieras, ese pecado que te domina, no por eso vas a ser salvo. Todos tenemos un pecado dominante. ¿Qué cosa es un pecado dominante? Todos tenemos la inclinación hacia X pecado. Algunos no tenemos la inclinación a un pecado, pero sí a otro. Yo no voy a burlar de una persona que tiene la inclinación hacia un pecado porque yo tengo la inclinación hacia otro. Entonces, ¿para qué tengo yo que estar ahí? Dale a aquella persona. Un pecado dominante no es en sí que estamos cayendo en ese pecado. No me vayan a malinterpretar. El pecado dominante es la inclinación que tenemos hacia algo, no que caigamos en ese algo. ¿Me explico? Por ejemplo, una persona puede tener la inclinación hacia la codicia sin que caiga abiertamente en ella. ¿Sí? O sea que está preocupado por ahorrar y por tener más dinero y lee poco y ora poco, pero porque nomás está pensando en el dinero. Es cristiano, pero está mal. Lo que está haciendo está mal. Le dedica demasiado tiempo a su dinero y muy poco tiempo a Dios. Pero es un cristiano. ¿Cuál es su pecado dominante? La codicia. Ama al dinero, pero también ama a Dios. O sea, como que no se decide como si va a amar más a Dios o más al dinero. Está ahí en medio del fuego cruzado. Pero es un creyente. De eso se habla Santiago en el capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Está hablando a creyentes. Un creyente puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Pero dice, si tú haces eso eres un adúltero. Dices que amas a Dios, pero amas al mundo igualmente. No, decídete. Decídete. Tienes que amar más a Dios que al mundo. Un inconverso puede pensar que su pecado dominante es uno, pero en realidad no hay ningún inconverso que sea dominado nomás por un pecado. No, los inconversos son dominados por un montón de pecados, pero no los alcanzan a ver. Si dijera un adúltero, voy a dejar el adulterio, y ya, dejando el adulterio ya voy a ser salvo. No por dejar el adulterio una persona es salva. No, tienes que dejar todo el pecado, no nada más el adulterio.
Tu problema no nada más es ese pecado, no, son todos tus pecados que cargas encima. Si tú quieres vencer un pecado para que Dios te acepte, Dios nunca te va a aceptar. Dios nos exhorta a que nos esforcemos. El sembrador debe esforzarse en sembrar. Sembrar no es algo fácil. No, sembrar es caminar por el surco, ya primero lo abriste, y vas detrás de la yunta, detrás del arado, o estás en el tractor, qué sé yo. Eso requiere de trabajo. Tú siembra, y Dios se va a encargar de la cosecha. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres poder controlar la lluvia para poder sembrar? Olvídate. Tú debes de sembrar, la lluvia no está en tus manos, no está bajo tu control. Si yo trabajo en una empresa, mi deber es hacer bien mi trabajo. Ahora, si yo hago bien mi trabajo en esa empresa, ¿eso garantiza que la empresa va a acabar bien? ¿Que me van a aumentar el sueldo? ¿Eso garantiza eso? No. A lo mejor la empresa quiebra, aunque yo cumpla con mi trabajo. No. Mi deber es hacer bien mi trabajo, ser responsable. El fin de la empresa está fuera de mi control. Eso es cosa de Dios. ¿Por qué debo hacer bien mi trabajo? Porque Dios me ve. Aunque mi patrón no me vea, Dios me ve. Yo debo hacer bien mi trabajo porque Dios me observa. Si ustedes vienen al culto y escuchan la predicación, eso no garantiza que ustedes van a ser salvos. Pero su deber es escuchar la predicación y venir al culto y leer la palabra de Dios. Porque si no quieren leer ni venir, ustedes no van a ser salvos. Si ustedes vienen de mala gana, si ustedes vienen a dormirse, ustedes no van a ser salvos. A esos que se duermen, si les quitáramos de aquí el púlpito, les pusiéramos el proyector, les pusiéramos una película no se dormirían. Nuestros esfuerzos no garantizan que seremos salvos, pero nuestro deber es esforzarnos. Hay muchos versículos que nos dicen que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Quiere Dios desanimarnos? No. Dios nos dice claramente que no podemos salvarnos a nosotros mismos para que lo busquemos a Él. La salvación viene de Él. Y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, esta doctrina no tiene el propósito de hacernos negligentes, sino todo lo contrario. Debemos actuar como si la salvación dependiera de nosotros. Acuérdense de José. José tuvo sueños que le dieron una conciencia de predestinado. ¿Por qué le dio Dios aquellos sueños a José? Esos sueños no se los dio a ninguno de sus hermanos. Él vio que su madre y su papá y sus hermanos se inclinaban delante de él. ¿De dónde sacó eso José? José sabía que él era predestinado. Y donde quiera que iba, él era un triunfador. Porque él se sabía predestinado. José sabía que Dios lo había llamado para grandes cosas. Escuchen, si ustedes creen que son predestinados, ustedes pueden hacer grandes cosas. Los que se saben predestinados no se desaniman fácilmente. Le echan ganas, porque saben que de su esfuerzo dependen muchas cosas. Yo les di el ejemplo en una ocasión de Henry Ford. Henry Ford se hizo rico en aquella fábrica que lleva su nombre. Tenía una fábrica tremenda ahí en Chicago, pero un día se incendió. Toda su fábrica se quemó. Y ya después de que estaba ahí, ya se había terminado de quemar la fábrica, estaba él sentado ahí en una piedra, viendo su fábrica quemada. Y se le acercó un amigo y le dijo: oye Henry, ¿y qué vas a hacer ahora? Yo, ha de haber dicho, pues ha de estar bien desanimado, pues ya se le quemó su fábrica. ¿Qué creen que le contestó Henry Ford? Y no era cristiano. Se los advierto, Henry Ford nunca fue cristiano, él fue ateo siempre. ¿Saben qué dijo? Dice, no me preocupa esto, dice, me voy a levantar y voy a hacer una fábrica más grande que esta. Y lo hizo. Hizo una fábrica más grande que la que se le quemó. ¿Por qué? Hay personas que son bien luchonas,
que son bien esforzadas, bien trabajadoras, que no son cristianas. Hay ateos que son así. Hay algunos que dicen, tú puedes obtener lo que te propongas, nomás es que tú quieras hacer algo. ¿Qué dice el lema ese de la televisión? Sueñas, decides, logras. Ya la hiciste. Fácil. ¿Sí? Díganle al alcohólico que está ahí en la esquina, sueña con ser presidente de la República, lo decides y lo logras. Vean, esos que dicen que tú puedes obtener lo que te propongas, vean, en un sentido tienen razón, en otro no. ¿Por qué? Porque muchos se propusieron hacerse ricos y murieron antes de lograrlo. Pero si nosotros nos creemos predestinados, seremos determinados, seremos esforzados, actuaremos con determinación. Hay ocasiones en que no sentimos ganas de orar. Entonces, si no sentimos ganas de orar, entonces no vamos a orar. Yo les he dicho, cuando no sientas ganas de orar es cuando más debes orar. Señor, no tengo ganas de orar, te soy franco, pero en tu nombre voy a orar, me voy a acercar a ti porque te amo. Eso es lo que Dios quiere que le digamos. Dile lo que tienes en tu corazón. Señor, estoy cansado, pero voy a orar, porque te necesito, porque tú eres lo mejor, eres lo más importante. Una persona que se sabe predestinada no tiene dudas, no tiene temores, no se desanima, no se estresa fácilmente. ¿Saben ustedes por qué los musulmanes han sido capaces de grandes cosas? Los musulmanes son personas tremendas. ¿Y saben por qué? Porque ellos se sienten predestinados. Ellos creen que con lo que hacen están cumpliendo con el decreto de Alá. ¡Wow! Pobres. ¿Saben ustedes por qué Napoleón era un hombre que triunfaba donde quiera que iba? Porque Napoleón creía ser el hombre del destino. El fatalismo hizo grandes hombres. Los musulmanes son fatalistas. Los cristianos no somos fatalistas. ¿Saben quién es un fatalista? Es aquel que dice, pues de nada sirve que cierre mi zaguán con candado. Pues si me van a robar, aunque cierre con candado me van a robar. No, tú cierra con candado. De nada sirve que deje, que quite mis llaves del coche. Pues si las dejo, si las quito, si las dejo, de todas maneras, si me lo van a robar, me lo van a robar. No, tú cuídalos, ponle un seguro. Nosotros creemos en un Dios que ha decretado todo lo que acontece. Pero si nosotros creemos que estamos cumpliendo con los propósitos del Dios eterno y que Él está con nosotros, no temeremos, no nos vamos a desanimar. El otro día le platicaba a alguien de una niñita en Inglaterra, en Londres, que después de que mataron a su mamá, a su papá, lo quemaron vivo por ser cristiano, quedó huerfanita una niñita de 13 años. ¿Pero qué creen? Que pues, aunque era niña, ella era cristiana, aunque tenía 13 años. Entonces la agarraron también y dijeron los demás, se va a retractar, pues tiene 13 años. Su papá se entregó a la muerte porque pues, él estaba maduro y su fe era madura. Pero esta niña tiene 13 años, va a negar a Cristo. Y no, la agarraron y les dijo a todos, yo soy cristiana, me van a matar, mátenme. Y la mataron. Tenía 13 años. Ella se sabía predestinada, no cabe duda. Si nosotros creemos que Dios nos ha llamado a servirle y le servimos, entonces no somos unos advenedizos, no somos unos metiches. Él nos llamó a servirle. Pero si ustedes están en un lugar donde no creen que deben estar, o que creen que está mal lo que están haciendo, si tienen dudas, pues entonces no sabrán ni qué hacer, estarán confundidos. Si tenemos esperanzas de éxito, tendremos motivos para el esfuerzo. Imagínense que a un equipo de fútbol que va a disputar la Copa del Mundo, ya van los cuartos de final, los octavos de final, y que alguien les dijera, ustedes van a ser campeones del mundo.
Pero van a ser campeones del mundo echándole muchas ganas. Si ustedes no le echan ganas, ustedes no van a ser campeones del mundo. Ahora, si ya les dijeron que van a ser campeones del mundo, y si le echan muchas ganas, van a decir, no, pues si voy a ser campeón del mundo, pues ¿para qué le echo ganas? No, un campeonato de fútbol, un campeonato mundial no se gana con indolencia. No, tienes que disputar todos los balones. Tienes que correr, tienes que matarte en la cancha. Hay equipos que tienen muy buenos jugadores, que tienen mucha técnica. Un partido no se gana nada más con técnica. No, tienes que echarle ganas, además de la técnica. Un equipo sin mucha técnica, con puras ganas puede ganar un partido, con puras ganas. Pero si tú no le echas ganas, no vas a ser salvo. Aunque no serán tus ganas las que te salven. Nosotros no sabemos cuántos vayan a ser salvos en esa. Evangelizaríamos si Dios nos dijera que tiene mucho pueblo en Ciudad Neza. No, nuestro deber es evangelizar, sean muchos o pocos los que se salven. Que Dios nos ayude, escuchando este tema de la predestinación, a ser más esforzados de lo que hemos sido, y que Dios nos perdone nuestras frialdades, nuestras tibiezas, nuestros temores, nuestras dudas, y que Dios nos ayude a actuar como predestinado. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel sabía que había profecías para el pueblo de Dios, indagó las fechas, estuvo analizando los libros y dice, cuando se cumple 70 semanas, pues empezó a orar acerca de las famosas 70 semanas. ¿Y qué pasó? Pues que Dios lo usó grandemente. Estamos rodeados de personas que no creen en Cristo. Para que esas personas sean salvas, sin que les hablemos, no hay esperanza. Y lo que respecta a nuestra salvación, también debemos aplicarlo respecto de la salvación de nuestros hijos. O sea, la salvación de nuestros hijos depende de Dios, pero debemos creer que depende de nosotros. Debemos orar con ellos, debemos orar por ellos, debemos hablarles, invítales, explícales un texto, diles que oren junto contigo, enséñales. ¿Quieres que sean salvos? Y están ahí metidos en matemáticas, en biología, en álgebra y en quién sabe qué. Le dedican horas a eso y nunca leen ni siquiera unos 5 versículos. Oye, pues ¿cuándo van a ser salvos tus hijos? Háblales. Nuestra salvación depende de Dios. Y si somos salvos, Él lo hizo todo. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no temerle? ¿Cómo no servirle? Si Él nos escogió. Nunca acabaremos de entender eso. Que Dios nos haya escogido. Bendito sea su nombre. Te damos gracias, Padre, por tan grande salvación, por tan grande Salvador, por tanta misericordia para con nosotros pecadores. Ayúdanos, Dios, a ver nuestra responsabilidad, a hablar del Evangelio a los que nos rodean, que no dejemos de orar por nuestros hijos. Padre, salva a nuestras esposas si no son convertidas. Salva a los maridos que no son convertidos, a nuestros parientes. Oh Dios, no nos dejes conformarnos con ser salvos nosotros. Concédenos buscar la salvación de todos los que están cerca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.